De nuevo aquí, mis hermanos, con este tema tan importante, porque hasta que este tema no se aclare, nosotros vamos a estar ahí dándole, hasta que muchos puedan comprender. ¿Somos justificados por la fe o por las obras de la ley? Ese es el tema en cuestión, mi querido. Ese es el tema en cuestión. Si te interesa, quédate aquí en el canal. Si no, pues estar ahí para cuando lo necesites. Pero realmente, hermanos, me gustaría hablar un poquito de la justificación por la fe desde el principio de la creación. Pregunto, ¿Eva era justa? ¿Adán era justo? Adán no era justo. Adán no tenía fe. A pesar de que lo primero que vio cuando sus ojos fueron abiertos fue la presencia de Dios. Adán fue un transgresor de la ley de Dios porque le faltó la fe. Adán no fue justificado por fe. No, fue encontrado transgresor de la ley de Dios. Porque ustedes creen que el mandamiento que Dios le dio a Adán sobre que no debía comer del árbol de la vida no era una ley, era una ley. ¿Qué se le dijo? Si come va a morir, o sea, tenía una consecuencia si comía. ¿Y qué hizo él? Comió. ¿Por qué comió? Porque le faltó la fe. Así es. ¿Y de qué me sirve a mí ahora este ejemplo que usted está poniendo? Bueno, de mucho. ¿Por qué? Porque el hombre comete pecado cuando de su propio corazón no está de acuerdo con el gobierno de Dios. Está bien, fueron creados perfectos, pero le faltó lo que lo debía mantener siendo perfecto, que fue la fe. Porque escucharon la voz de otro con otro ofrecimiento, y ahí le faltó la fe. Inmediatamente cayeron en la transgresión, fueron destituidos de la gloria de Dios, y así nosotros le damos esa destitución de la obra de Dios. Ahora, Dios quiere regenerar el corazón del hombre, volver a poner su gloria, revestirlo de su gloria en nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a su gobierno. El hombre no estuvo de acuerdo con el gobierno de Dios, ni con sus leyes, ni con sus mandamientos. En ese momento, Satanás tampoco estuvo de acuerdo con el gobierno de Dios, y con sus mandamientos, y con sus leyes. Por eso él pecó. Quería desligarse del gobierno de Dios porque no estaba de acuerdo con sus mandamientos y con sus leyes. No quería sujetarse a Dios. Él quería ser su propio Dios y tener sus propios mandamientos él para gobernar, porque tampoco va a gobernar sin mandamientos. No va a gobernar sin leyes. Todo gobierno tiene que tener sus leyes. Toda casa tiene sus leyes. Todo país tiene sus leyes. Y el ciudadano debe ajustarse a esas leyes si quiere vivir ahí. Si no, que se mude para otro lado donde le convenga mejor. Y así es el gobierno de Dios. Entonces el gobierno de Dios tiene sus leyes. Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios por falta de fe, por falta de justicia, entonces Dios quería traerlo otra vez a la justicia, regenerarlo, porque el corazón se degeneró. ¿De acuerdo? Ahora, Él pone sus leyes, pero también pone otro tipo de ley para limpiar al pecador. Le pone los 10 mandamientos, juntamente con otras leyes que dependen de los 10 mandamientos, porque todos los 10 mandamientos son la base de los otros mandamientos morales. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se dependen todos los mandamientos morales que hay. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esa sola sentencia están todos los otros mandamientos. Todos los otros mandamientos, tales como no ayuntarse con bestias, el incesto, el homosexualismo, todo depende de ahí, de amar a tu prójimo y amar a Dios como todo, sobre todas las cosas. De ahí depende, amar a Dios y guardar esos mandamientos. No están escritos en la ley, en los 10 mandamientos, pero están escritos en que amarás a Dios. Y por amor a Dios no debe hacer esas cosas que Él te manda o que son inmorales. Transgredida esa ley, entonces debía buscar algo para quitar ese pecado, limpiar ese pecado. Y habían rituales que se hacían para purificar la carne. Ustedes sabían que cuando una persona tocaba un muerto,
debía tener un ritual para limpiarse, para purificarse. Y así otras leyes también, como que la mujer cuando pasaba su periodo debía también hacer un ritual para purificarse. Entonces había que hacer cosas para purificar la carne. Pero para quitar el pecado, para estar en paz con Dios, el hombre debía obedecer la ley de los sacrificios de animales. En Levítico, los capítulos del 1 al 5 están descritas las leyes para quitar el pecado del hombre hasta que viniera la promesa. Y el animal que más se sacrificaba en ese tiempo era un cordero, era el cordero, que se utilizaba para quitar el pecado. El animal más abundante, a pesar de que habían también chivos, también habían becerros y tórtolas, palominos, pero el más abundante era el cordero. Cuando el hombre transgredía la ley de Dios para quitar el pecado, debía, ¿qué cosa? Buscar un cordero, poner la mano en la cabeza del cordero, pasar su pecado al cordero, para que el cordero llevara su pecado, sacrificar el cordero porque la paga del pecado es la muerte, y el cordero moría por ese pecador, simbolizando que la vida del cordero pasaba al hombre y la vida del hombre pasaba al cordero. El pecado del hombre pasaba al cordero. Y era así. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo viniera. Esa era la ley. Pero el judío decía, si yo no transgredo la ley, no tengo que sacrificar cordero. Él quería justificarse guardando perfectamente la ley, cosa que ningún hombre en esta tierra puede. Es imposible guardar los 10 mandamientos. Y entre ley y ley, el apóstol Pablo como que no se da a explicar abiertamente, y el que no entiende las epístolas de Pablo lo que hace es que tuerce el significado de la ley para su propia perdición, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16. Así que hoy ya no tenemos que hacer eso. No tenemos que buscar corderos de animales o animales de chivo o de becerro, porque hubo un sacrificio. Seguimos. El judío estaba pendiente a la ley allí. Oye, yo no debo robar, no debo matar, no debo adulterar, no debo... ¿Entiendes? Solamente era como que la ley fuera su salvador. Pero la ley no regenera el corazón. La ley lo que acusa o porque te señala tu mal. Esa es la función de la ley nada más. Pero el judío quería ser justificado por la ley. Y él decía, si yo guardo perfectamente la ley, si no cometo pecado, pues no tengo que sacrificar cordero, no tengo que buscar la manera de limpiarme, porque ya yo estoy limpio. Yo no peco. Ese era el problema del judío. Pero el judío es como tú y como yo. No podemos. Y a cada rato nos vemos traicionados por nuestro corazón. Porque nos falta el que justifica realmente, que se llama Cristo Jesús. Eso es lo que le faltaba al judío. Lo que le falta a muchos. No es que Dios quita la ley, no. Lo que pasa es que cuando uno recibe a Cristo, el corazón se llena de Cristo, se llena de amor, y ya uno es libre por el amor que tiene para vivir en el reino de Dios conforme a sus mandamientos de Él. El hombre es capacitado para vivir en el reino de Dios. Ya el hombre con Cristo en su corazón se llena de amor, de bondad, de justicia, de tal manera que no tiene que estar pendiente a ninguna ley para obedecer, porque es que no está. No, porque ya Cristo suplió esa necesidad, llenó ese vacío que tiene el hombre. Y ese era el pleito que el apóstol Pablo tenía con los judíos de su tiempo. Que los judíos de su tiempo lo que querían era justificarse por medio de guardar la ley. Ellos querían que guardando la ley ya eran limpios. Su corazón iba a estar limpio. No. El corazón lo regenera solamente una persona que se llama Jesucristo. Pero lo regenera. No es que lo deja igual. Como se predica el evangelio de hoy, un evangelio barato, una gracia barata, que solamente tú tienes a Cristo, pero que no hay ningún cambio, ninguna transformación. No hay ninguna afinidad con el reino de Dios.
no hay ninguna estrechez, no hay una redención en el hombre que lo capacite para ser un súbdito leal al reino de Dios. Eso es lo que se predica hoy. Acepta a Cristo y ya. Haz lo que tú quieras. Solamente con confesar a Cristo ya. Y no, el creer tiene la función de producir una obra que se llama la nueva creación. Y esa nueva creación es estar en armonía con el gobierno de Dios y sus leyes. Así que muchos deciden no creer esto. Jesús transforma. Jesús me regenera. Jesús me pone en armonía con su gobierno. Y ya por el amor que yo le tengo a Cristo, soy libre para vivir en ese reino. ¿Qué me hizo libre? El amor que yo le tengo a Dios, el amor incondicional, el amor magnífico que ha colocado en mí, para yo entonces sujetarme a su reino. Entonces, mira aquí, escucha, mira aquí. Lo que le faltó a Satanás, que lo descalificó para mantenerse y vivir bajo la soberanía de Dios, fue la fe y el amor. Eso le faltó a Satanás. El amor, la fe incondicional, una fe pura que no cuestiona el gobierno de Dios, ni sus leyes, ni sus mandamientos. Eso le faltó a Satanás. Lo que le faltó a Adán y a Eva, esa fe, ese amor, que no cuestionaba la autoridad de Dios por encima de lo que sea, eso que le faltó a ellos, lo ha colocado en nosotros a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué le faltaba a Satanás? Comprender y amar a Dios. ¿Qué le faltaba a Adán? Comprender y amar a Dios. Tener fe sin cuestionarlo, para mantenerse puro, justo, bajo el gobierno de Dios, bajo sus leyes y sus mandamientos, sin cuestionarlo, amarlo sin condición a Dios. Le faltó eso. No es que Dios cambie la ley. La ley sigue siendo perfecta, justa, santa, buena, espiritual. Sigue siendo la verdad. Nosotros somos los que necesitamos esa regeneración, esa transformación para vivir de acuerdo a su reino. Y eso es lo que Dios hace. A nosotros nos transforma a imagen de Cristo, con Cristo en nuestros corazones. Pone el Espíritu Santo en nuestros corazones para habilitarnos, fortalecernos y capacitarnos para vivir en su reino. Eso es lo que está pasando. Esa es la discusión con el apóstol Pablo en su tiempo. Yo he decidido creer esto, este evangelio, porque Dios no inventa. Dios sabe lo que hace desde el mismo principio. Él sabe que el que necesita ser regenerado es Joniel Vargas. Eres tú, no la ley. Dios no acomoda la ley para acomodarla a tu capricho y a tu necedad. No, Él te cambia a ti para que viva de acuerdo a su gobierno, a sus mandamientos perfectos, santos, justos y buenos. Eso es lo que Él hace. ¿Qué te falta a ti? La fe y el amor para vivir en el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene sus leyes desde el principio. Él no la ha cambiado, ni la ha variado tampoco, ni la va a variar tampoco. Y así sigue siendo. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que la Biblia y el Evangelio me dicen, que soy yo que necesito transformarme a nivel de su ley. Y la libertad para obedecerle es el amor incondicional y la fe que no cuestiona la autoridad de Dios. Así lo creo. Dios te bendiga.